Hola a todos, listos para otra inmersión profunda. En esta ocasión nos adentramos en las críticas de Aristóteles a la teoría de formas de Platón. Y vaya, tenemos un montón de material, fragmentos de textos, comentarios de otros filósofos. Incluso veremos cómo estas ideas resonaron en pensadores mucho más tardíos. Exacto. Es como si estuviéramos reconstruyendo un antiguo debate, con pistas dispersas a lo largo de la historia. Y lo que lo hace aún más intrigante es que Aristóteles fue alumno de Platón. Imagínense la tensión de cuestionar las ideas de tu propio maestro. Casi nada. Bueno, para empezar, recordemos brevemente la teoría de las formas de Platón. Para quien no esté familiarizado, Platón creía que existe un reino de formas perfectas e inmutables, como la belleza o la justicia, Ajá. que existen separadas del mundo físico, que percibimos con nuestros sentidos. Sí. Y para Platón, estas formas son los verdaderos objetos del conocimiento. Es como si dijera, lo que vemos en el mundo son solo sombras de las formas reales. Pero aquí es donde entra Aristóteles con su crítica. Él no niega la existencia de conceptos universales, como caballo, humanidad. Pero a diferencia de Platón, no cree que necesitemos postular un mundo separado de formas para explicarlos. O sea, Aristóteles está diciendo, vale, hay algo común a todos los caballos, Sí. pero ese algo existe en cada caballo. Exacto. En una forma abstracta de caballo flotando en otro reino. Exactamente. Para Aristóteles, lo universal existe en las cosas particulares, no separado de ellas. Y este es uno de los puntos centrales de su crítica. Ya veo, ya veo. Él ve la teoría de las formas como una duplicación innecesaria de la realidad. Interesante. Y esa crítica no se queda ahí, ¿verdad? No, ¿no? Aristóteles tiene otro as en la manga. El famoso argumento del tercer hombre. El tercer hombre. ¿Podrías explicarnos esto un poco más? Claro. Imagina que tenemos a Sócrates, un hombre particular, y la forma de hombre, que según Platón, explica lo que Sócrates tiene en común con todos los demás hombres, pero se pregunta Aristóteles, ¿no necesitaríamos entonces una tercera forma, un tercer hombre, para explicar lo que Sócrates y la forma de hombre tienen en común? Entiendo. Y luego otra forma, para explicar la similitud entre el tercer hombre y las dos entidades anteriores, y así hasta el infinito. Madre mía, se crea una especie de bucle sin fin. Exacto. ¿Y cómo responde Platón a esto? Bueno, lamentablemente, no tenemos las respuestas de Platón a todas las objeciones de Aristóteles. Lo que sí sabemos es que el argumento del tercer hombre ha sido un quebradero de cabeza para los platónicos a lo largo de la historia. Ya. Es un desafío directo a la coherencia de la teoría de las formas. Es fascinante cómo un solo argumento puede poner en jaque todo un sistema filosófico. Sin duda. Pero Aristóteles no se detiene ahí. No. También critica la idea de que existan formas para términos relativos. Como igual, mayor o doble. ¿Qué hay de esto? Buena pregunta. Para Aristóteles, estos términos solo tienen sentido en relación a algo. Claro. No pueden existir como entidades independientes. Ya. No puede haber una forma de igual sin dos cosas que sean iguales entre sí, Claro. de la misma manera, mayor o doble. Ajá. Solo tiene sentido si hay dos cosas que se comparan. Claro, tiene todo el sentido. Sería absurdo pensar en una forma de doble flotando por ahí sin ninguna referencia. Algo que se duplica. Es como Claro. imaginar una sonrisa sin una cara. Exactamente. Y esta crítica nos lleva a otro punto clave de Aristóteles, su enfoque en la experiencia y en el mundo que nos rodea, él no rechaza la abstracción, pero siempre la ancla en la realidad concreta. O sea que Aristóteles no se queda solo en el mundo de las ideas, sino que intenta conectarlas con lo que podemos observar y experimentar. Exacto. Y eso es la diferencia fundamental con Platón, ¿verdad? Sí, y esta diferencia se refleja también. En sus argumentos basados en la ciencia, Aristóteles se pregunta, si hay una forma para cada objeto de estudio, Debería haber una forma de cama o de casa. eso sería un poco ridículo. Tendríamos un mundo de formas lleno de objetos cotidianos, ¿no crees? Exactamente. Aristóteles usa este tipo de ejemplos para mostrar que la teoría de las formas llevada al extremo puede volverse absurda. Me está encantando cómo Aristóteles desmonta la teoría de las formas paso a paso, usando la lógica, el sentido común y la experiencia. Es un maestro de la argumentación. Pero no nos quedemos solo en lo general. Nuestros oyentes quieren ejemplos concretos. Argumentos extraídos de los textos que nos han proporcionado. Profundicemos un poco más. Me parece perfecto. Empecemos con el argumento de lo uno sobre lo múltiple. ¿Recuerdas el ejemplo de no músico que mencionamos antes? Que creo que lo mencionaste de pasada. Sí. Pero la verdad es que no me quedó muy claro. No te preocupes. Es un argumento bastante sutil. Básicamente, Aristóteles usa este ejemplo para mostrar que según la lógica de Platón,
tendríamos que postular formas Lilase, lo cual no tiene mucho sentido. Si hay una forma de músico. Tendría que haber también una forma de no músico. Espera un momento. Eso suena un poco extraño. Exactamente. Y Aristóteles lo utiliza para señalar una posible incoherencia en la teoría de Platón si las formas son la base de la realidad. Y ¿Cómo encajan las negaciones en este esquema? Hay una forma de no ser. La verdad es que no me gustaría tener que responder a eso. Ya no te preocupes. Afortunadamente para eso tenemos a Aristóteles. Y él no se queda solo. En este tipo de argumentos lógicos también aborda el tema de nuestra capacidad para pensar en cosas que ya no existen. ¿Te refieres al argumento de Platón de que si podemos pensar en una flor después de que se ha marchitado, esto significa que su forma en su esencia eterna debe existir en un reino separado? Exacto. Platón usa esto como evidencia de la existencia de las formas. Pero Aristóteles ofrece una explicación alternativa. Lo que nuestra mente retiene es una imagen, un recuerdo de la flor. claro. Pero esto no implica la existencia. De una forma independiente, Claro, como cuando recuerdas el sabor de la paella que comiste ayer. Eso no significa que exista una forma eterna de paella flotando por el cosmos. justo eso. Aristóteles apela al sentido común y a la experiencia para ofrecer una explicación más simple y plausible. Me encanta cómo Aristóteles nos trae de vuelta a la Tierra. Y creo que con esto hemos cubierto bastante terreno en esta primera parte de nuestra inmersión. Sí, hemos hecho un buen recorrido. Hemos explorado las obsesiones principales de Aristóteles a la teoría de las formas de Platón, Ajá, desde el argumento del tercer hombre sí, hasta sus críticas basadas en la ciencia y la experiencia. exacto. Seguimos explorando las repercusiones del debate entre Aristóteles y Platón. Es increíble cómo un debate de la antigua Grecia puede seguir siendo relevante siglos después. Totalmente. Es como si hubiera lanzado una piedra al lago del pensamiento y las ondas se extendieran hasta nuestros días. ¿Y a quién nos vamos a encontrar en esta parte de nuestra inmersión? ¿Quiénes recogieron el testigo de este debate? Pues nos esperan dos figuras fascinantes. Nicolas Malebranche, un filósofo francés del siglo XVIII, y Baruch Spinoza, un pensador holandés contemporáneo a Malebranche, aunque ambos ofrecen soluciones muy diferentes a los problemas planteados por la metafísica platónica. Sus ideas conectan con algunas de las preocupaciones de Aristóteles. Es como si estuvieran participando en una conversación a través del tiempo. Me intriga, la verdad. ¿Qué tiene que ver el ocasionalismo de Malebranche con las críticas de Aristóteles a Platón? Para empezar, ¿qué es exactamente el ocasionalismo? Suena un poco a casualidad. Bueno, el término puede ser un poco engañoso. Lo que Malebranche propone es que Dios es el único agente causal real en el universo. Cada vez que percibimos una relación causa-efecto entre dos eventos. Por ejemplo, que al mover mi mano, se desplaza un objeto. En realidad no hay una conexión directa entre ellos. Dios es quien, en cada ocasión, produce el efecto al percibir la causa. Es como si Dios fuera un director de orquesta cósmica, asegurando la armonía entre mente y cuerpo, entre eventos mentales y físicos. O sea que según Malebranche, cada vez que, no sé, pateo un balón, es Dios quien lo mueve en respuesta a mi acción. ¿No es un poco extravagante? Puede parecerlo, sí. Pero detrás de esta idea hay una profunda reflexión sobre la naturaleza de la causalidad y la dificultad de explicar cómo entidades tan diferentes como mente y cuerpo pueden interactuar. Recuerda que Aristóteles cuestionaba la separación radical entre el mundo de las formas y el mundo sensible. ¿Cómo interactúan? ¿Cómo se conectan? Malebranche lleva esta pregunta a un extremo radical con su teoría del ocasionalismo. Aristóteles no llegaría tan lejos como Malebranche, pero compartía la inquietud por la interacción entre lo universal y lo particular, entre forma y materia. Entiendo. Es como si Malebranche hubiera tomado la pregunta de Aristóteles y le hubiera respondido con una solución divina. No. Pero ¿qué hay de Spinoza? Él también recurre a Dios para resolver este enigma. Spinoza ofrece una solución radicalmente diferente. Si Malebranche veía a Dios como el intermediario necesario entre mente y cuerpo. Spinoza propone una visión unificada de la realidad, el monismo. Mononismo. Eso significa que todo es uno. Que no hay distinción entre mente y cuerpo. En esencia sí, para Spinoza, solo hay una sustancia fundamental que él llama Dios o naturaleza. Mente y cuerpo, pensamiento y extensión. No son entidades separadas, sino dos atributos de esta única sustancia. Son dos maneras de percibir y comprender la misma realidad. Imagina una moneda con dos caras, la cara de pensamiento y la cara de la extensión, dos aspectos de la misma realidad. Es una imagen muy potente. Es decir, lo pienso bien. Esta visión monista, aunque muy diferente a la de Malebranche, también conecta con las críticas de Aristóteles a la separación platónica. Aristóteles insistía en que los universales existen en las cosas particulares, en que forma y materia son inseparables. Es como si apuntase a una visión más integrada en realidad, ¿verdad? Exacto. Tanto Malebranche como Spinoza, a su manera, están desafiando la idea de un mundo dividido en compartimentos estancos.
una idea que también estaba en el corazón de las críticas de Aristóteles. Es fascinante ver cómo una pregunta planteada por filósofos griegos hace más de 2000 años puede seguir inspirando respuestas tan diversas y complejas. La verdad es que sí. Y lo que me parece más interesante es que a pesar de sus diferencias, tanto el ocasionalismo como el monismo nos invitan a reflexionar sobre la interconexión de todas esas cosas, sobre la profunda unidad que subyace a la aparente diversidad del universo. Son respuestas diferentes a preguntas eternas que nos siguen interpelando hoy en día. Totalmente de acuerdo. Aunque hemos explorado las ideas de Malebranche y Spinoza en relación con el debate sobre las formas, es importante recordar que ambos filósofos desarrollaron sistemas de pensamiento muy complejos que van mucho más allá de este tema. Su influencia se extiende a campos como la ética, la política, la teología. Es decir, que este deep dive es solo una pequeña muestra de la riqueza de sus ideas. Tendremos que dedicarles episodios enteros en el futuro. Pero por ahora, creo que hemos hecho un buen recorrido por las repercusiones del debate entre Aristóteles y Platón. Hemos visto cómo sus ideas resonaron en pensadores posteriores, generando nuevas preguntas y respuestas. Sí, hemos hecho un buen recorrido, pero aún nos queda un último paso en nuestra inmersión. En la tercera parte, recapitularemos las ideas clave de nuestro Deep Dive y te dejaremos con una pregunta final para que sigas explorando por tu cuenta. Perfecto. Estoy deseando escuchar esa pregunta final que nos dejará reflexionando. Hasta la próxima, queridos detectives filosóficos. De vuelta a nuestra inmersión en las críticas de Aristóteles a la teoría de las formas de Platón, ya en la recta final, ¿no? Sí, en esta tercera parte vamos a recapitular lo que hemos visto y plantear algunas preguntas para seguir reflexionando. Me parece perfecto, porque la verdad es que hemos cubierto mucho terreno. Empezamos en la antigua Grecia y hemos llegado hasta el siglo XVIII, con pensadores como Malebranche y Spinoza. Ajá, todo conectado por esta pregunta fundamental sobre la naturaleza de la realidad y el conocimiento. ¿Cuáles dirías que son las ideas clave que deberíamos recordar de este viaje? Bueno, en primer lugar, la crítica de Aristóteles a Platón no se limita a negar la existencia de las formas. Va más allá, cuestiona la necesidad de un mundo separado de formas para explicar la realidad y el conocimiento. Es decir, Aristóteles nos invita a mirar a nuestro alrededor, a la naturaleza, a las cosas concretas. Exacto. Él nos dice, no busquéis la verdad en un reino abstracto e inaccesible. La verdad está aquí, en el mundo que podemos experimentar. Y para defender esta postura, usa argumentos muy poderosos. Sí, como el del tercer hombre. Ah, sí, De que expone una posible contradicción en la teoría de Platón. O sus críticas basadas en la ciencia y la experiencia. Exacto. Aristóteles siempre busca anclar las ideas en la realidad. Y lo hace con ejemplos muy claros, como el de la cama y la casa. Sí. Si hubiera una forma para cada objeto de estudio, acabaríamos con un mundo de formas caótico e inmanejable. Lo que me fascina es que la crítica de Aristóteles no se limita a demoler la teoría de Platón. También abre nuevos caminos, nuevas formas de pensar. Totalmente de acuerdo. Su impacto se siente en pensadores posteriores, como Malebranche y Spinoza. Aunque sus soluciones son diferentes, ambos se enfrentan al problema de la interacción entre mente y cuerpo, entre lo mental y lo físico. Es como si el debate entre Aristóteles y Platón hubiera sembrado una semilla que siguió dando frutos a lo largo de la historia. Y lo que nos muestra este Deep Dive es que las grandes preguntas filosóficas no tienen respuestas fáciles ni definitivas. Son preguntas que nos invitan a seguir explorando, a cuestionar nuestras propias ideas. Y hablando de preguntas, ha llegado el momento de la pregunta final, esa que dejamos a nuestros oyentes, para que sigan reflexionando. Si Aristóteles tenía razón al rechazar la existencia de un mundo separado de formas. ¿Cómo explicamos nuestra capacidad de pensar en conceptos universales? Esa es la gran pregunta. ¿De dónde vienen ideas como belleza, justicia o humanidad? Son simples construcciones mentales. O reflejan algo real en el mundo. Ahí queda la pregunta, queridos oyentes. El misterio sigue abierto. Esperamos que este Deep Dive les haya inspirado a seguir explorando. Hasta la